Buenos días, el día de hoy vamos a hablar un poco más del ambiente de la cocina. El primer subtema del día de hoy son los utensilios de la cocina. Como utensilios, los utensilios son las herramientas que nos van a permitir desarrollar las diferentes preparaciones en la cocina. Tenemos utensilios de medida, los cuales van a evaluar o nos van a dar la cantidad de ciertos líquidos o de sólidos. Tenemos en otra categoría grande a los cuchillos. Estos vienen en una gran presentación y tienen diferentes usos. Y también tenemos utensilios especializados dependiendo de las cocinas donde se vayan a utilizar. Por ejemplo, puede ser repostería, donde utilizamos cortadores, la batidora, etcétera. También tenemos propios de la heladería, una heladera, o de otras cocinas, ya sea un baño María con un controlador o un termostato de temperatura, etcétera. Y finalmente vamos a poner en otra categoría los de uso general y los coladores o tamices. Estos tienen diversos usos en la cocina, no solo para tamizar o separar partículas, sino las ollas, los sartenes que se van a utilizar en diferentes preparaciones, no son específicos de una cocina u otra, sino que tienen más de un uso y se pueden utilizar en diferentes. Los utensilios son importantes porque puede ser que no contemos con el utensilio adecuado y la preparación no nos permita realizarla correctamente. Y una vez teniéndolos, podemos hacer diferentes preparaciones. Utensilios para medir. Vamos a medir en unidades de alimentos, ya sean líquidos, ya vienen siendo polvos por pieza, etcétera. Ok, ejemplo de ellos son las básculas, los cuales nos van a poder determinar el peso de un producto. Vienen también las presentaciones en tazas medidoras, las cuales pueden darnos tanto sólidos como polvos o principalmente líquidos, medidas en cucharas, cucharadas y jarras o tazas americanas, los cuales nos van a permitir determinar cuánta cantidad de un producto necesitamos o estamos teniendo a la mano para utilizar. Es recomendable que, aunque ustedes no trabajen en cocina, tengan alguna báscula o un medio de evaluar estas cantidades, porque se utilizan también en la cocina o para determinar algunas porciones o qué cantidad necesita algún paciente para el consumo. ¿Cómo medimos? Tenemos dos sistemas de unidades. El primero es, uno es el imperial y el otro es el internacional. Vamos a medir el volumen, peso, longitud, temperatura, velocidad. Diferentes, podemos evaluar diferentes variables. Estas se van a evaluar dependiendo del sistema, ya sea en galones, por ejemplo, o en litros, en pesos, en libras, en kilogramos, la longitud también y sobre todo la temperatura. Hay algunas variables que se pueden convertir de un lado a otro y hay otras que quizás que sí se puede, pero quizás el resultado no sea el mismo por la diferencia de la conversión. En México utilizamos el sistema internacional. Nosotros evaluamos ya sea por mililitros, por litros o por gramos o kilogramos una unidad. Sin embargo, hay otros países que utilizan el sistema imperial o el sistema inglés para evaluar estas unidades. Pueden venderte las cosas en libras, por galones, etcétera. Los países que utilizan esto son principalmente Inglaterra, Estados Unidos, en el sur Guatemala, son los países que ahorita están utilizando el sistema imperial. Hay otros que utilizan ambos porque no son como oficiales. En México sí tenemos el internacional, pero también debemos de conocer, nos los enseñan en las clases de preparatoria de física, que debemos cuánto equivale tantos mililitros un galón, para que podamos convertir.